Si puede buscar Primera de Pedro capítulo 4 verso 1, y les voy a leer una versión, no la Reina Valera, sino la Nueva Traducción Viviente, y dice así: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominables, adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Amén. Este pasaje de Primera de Pedro habla de un tema de vital importancia para nuestras vidas y que creo que nosotros deberíamos reflexionar diariamente. Y uno de los temas importantes que yo creo que tendríamos que tratar de esforzarnos por comprender es de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe que es un tema de vital importancia conocer, saber qué es lo que Dios planeó para nosotros? La Biblia dice que Él preparó de antemano cosas para nosotros, pero cosas para nuestro bien y no para nuestro mal. Y Él ya las preparó, ya las predestinó para nosotros. Y nuestra tarea en este tiempo es buscar la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Amén. Y es un tema importante porque a veces conocemos. Hay parte de la voluntad de Dios que conocemos, pero no nos basta con conocer, sino que también el objetivo es hacerla, ponerla en práctica. Santiago dice: no sean solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Porque es la voluntad de Dios la que nos va a llevar a buen puerto. La voluntad de Dios es algo que tiene que ver con la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. Mire, si hay algo que la gente persigue en este tiempo es el éxito, es salir adelante, es poder conquistar en la vida. Pero sabe que la palabra dice que Dios escondió la sabiduría, ¿sabe qué? De los que se creen los llenos de sabiduría de la época, para entregársela a los que son como niños, a los que le creen a Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que tener un corazón de niño. Tenemos que aprender primero a creer, y luego tenemos que entender, y esa fe es la que nos llevará a tener victorias. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros podemos verla a veces, y en su mayoría, en la palabra. Hay cosas que son pero muy visibles en la palabra. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que vivamos una vida en santidad. O sea, no podemos perder el tiempo preguntando si esto le agrada o no le agrada a Dios, sino que lo que tenemos que hacer es buscar la santificación. ¿Por qué? Porque la santificación es una de las instrucciones que está en la palabra. Porque Él es santo, dice la Biblia, nosotros también tenemos que ser santos. Así que el santificarnos todos los días, porque mire, somos pecadores, todos somos pecadores, y somos pecadores por naturaleza. Así que necesitamos santificarnos todos los días, porque todos los días pecamos, porque todos los días tenemos circunstancias, pero tenemos que hacer un esfuerzo por caminar en la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios.
Y cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de santo, estamos hablando de algo que es apartado. Es decir, apartarnos de lo que a Dios no le agrada y pegarnos a lo que a Dios le agrada. Eso es buscar la voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces necesitamos entender cosas que están muy visibles en la palabra. La voluntad de Dios nos conviene, hermanos. Necesitamos practicarla, necesitamos seguirla, porque creo que es como el comienzo para que lo otro, lo que venimos persiguiendo, comience a desencadenarse. Por eso dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Sin santidad, la Biblia dice que nadie podrá ver a Dios. Otra de las voluntades de Dios que podemos ver muy visibles en la palabra es el agradecimiento. Forma parte de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos en todo. ¿Sabe qué? El agradecimiento abre puertas. El agradecimiento, ¿sabe qué? Rompe murallas. El agradecimiento nos lleva mucho más arriba, nos lleva a grandes conquistas. Imagínense que es lo contrario al que es agradecido: el que tiene un corazón amargado, el que reniega por las circunstancias, el que se queja de lo que le está ocurriendo. Pero no hay mayor dolor de cabeza para el enemigo, ¿sabe qué? Que aunque estés pasando un momento difícil, tengas un corazón agradecido. Porque Satanás sabe que el agradecimiento abre los cielos. Satanás sabe que el agradecimiento abre puertas, abre caminos. Así que tal vez si estás pasando un momento difícil, si estás enfrentando una situación, vamos a ser agradecidos, amén. Aunque nos duela, aunque a veces nos cuesta, pero yo quiero decirte algo: el agradecimiento tiene un peso en el mundo espiritual. Mire, la Biblia dice que Job, aún allí en ese estado yo no sé qué palabra ponerle, pero la Biblia dice que tenía una enfermedad terrible. Estaba atravesando en su piel por una enfermedad terrible. Y aún en ese momento de enfermedad, en ese momento donde estaba prácticamente solo, él dijo una frase muy, pero muy espiritual: aunque Él me matare, en Él voy a esperar. ¿Por qué? Porque Dios espera de nosotros, sea una situación buena, sea mala, que podamos decirle: Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Porque imagínense con un corazón no agradecido, con un corazón amargado, con un corazón cargado por las circunstancias, ¿qué va a salir de nuestros labios? ¿Qué van a salir? Y la Biblia nos manda, dice: porque es la voluntad de Dios dar gracias en todo. Lo tercero, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien. Que hagamos el bien. No importa, tal vez alguien te hizo mal, alguien te dañó, tal vez alguien hizo algo en contra de tu vida. No importa. La Biblia dice que Dios tiene poder para restaurarnos. Dios tiene poder para levantarnos. Dios aún nos perdonó a nosotros, y si Él nos perdonó, Él nos da la capacidad también de poder perdonar. Entonces siempre vamos a poder hacer el bien. Siempre vamos a hacer el bien. Mire, primera de Pedro 2:15 dice, otra vez hablando de la voluntad de Dios: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Luego quiero que lea Primera de Corintios conmigo, capítulo 2, verso 9. Tengo varios pasajes que hablan de la voluntad de Dios. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le amamos al Señor? Bueno, esas cosas Dios preparó para los que le amamos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
tenemos el mejor aliado para conocer la voluntad de Dios. Tenemos el mejor aliado y es el Espíritu de Dios. Porque así como quien conoce las cosas del hombre, dice, sino el Espíritu que está en el hombre. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de nuestro Dios, que es Dios mismo aquí en la tierra, que es el que quiere revelarnos su voluntad. ¿Sabe que hacer la voluntad de Dios a nosotros nos conviene? Seguir la voluntad de Dios es un beneficio. Y el Espíritu Santo dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Él es Espíritu de verdad. Así que cuando hablamos con el Espíritu Santo, podemos preguntarle la voluntad, podemos consultarle acerca de la voluntad de Dios, y Él nos llevará a buen puerto. Él nos llevará a comprender hacia dónde Dios quiere dirigirnos. O sea que, ¿qué es lo que Dios quiere? Que hagas el bien. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que puedas dar gracias en todo tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad? Que seamos santos porque Él es santo. Porque a veces la voluntad de Dios a nosotros nos parece incomprensible. Dígame si a veces nosotros decimos, pero ¿esto será la voluntad de Dios? ¿Será que Dios quiere esto para mi vida? A veces pensamos, Dios no está en la cosa. Pareciera que Dios no es esto para mí. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y es perfecta. Hay cosas que no vamos a comprender ahora. Hay cosas que tal vez no entendemos. Pero si nosotros aprendemos a santificarnos, a apartarnos, si aprendemos nosotros a decirle, Señor, yo quiero ser apartado, si aprendemos a dar gracias, y si aprendemos a decirle, Espíritu Santo, quiero que me enseñes acerca de estas cosas que estoy viviendo, atravesando, vamos a darnos cuenta que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Hay cosas que tal vez hoy no estás comprendiendo. Hoy no estás comprendiendo. Y yo los otros días vi en un tráiler de una película cristiana. Vi algo que me impactó, porque muchas veces así es la voluntad de Dios. Vi en ese tráiler acerca de un hombre que estaba renegando por un trabajo que había perdido. Él tenía un trabajo y había renunciado por un mejor trabajo. Y comenzó a renegar porque cuando fue a tomar el trabajo, ese mejor trabajo, decía esta película, que le rechazaron. Lo habían rechazado. Y él dijo, pero ¿acaso Dios no me quiere llevar de victoria en victoria? ¿Acaso Dios no quiere darme lo mejor? Y luego al final él comenzó a preguntarle a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué comenzaron a ocurrirles estas cosas? Y Dios, a través de un hombre, a través de un pastor, a través de un profeta, le dijo, si yo te permitía que ese trabajo sea tuyo, había una mujer en ese trabajo y que iba a ser un problema para tu vida, para tu familia y para tus hijos, y tu matrimonio iba a terminar destruido. Pero Dios tiene un mejor trabajo que ese. Y a los meses, cuando él comenzó a agradecer, ¿sabe qué? Me impactó este tráiler porque consiguió un mejor trabajo. Y ¿sabe qué? Al final decía, Dios siempre tiene la buena, agradable y perfecta voluntad. Hay cosas que a veces no comprendemos. Hay cosas que decimos, pero ¿cómo Dios acaso no quiere hacer esto? Darme lo mejor. Pero Dios ¿sabe qué? Dios ve lo que usted y yo no vemos. Dios ve lo que usted y yo no vemos. Sabe que Dios mira el cuadro completo. Dios mira hacia adelante. Usted y yo miramos aquí nomás, pero Dios sí sabe y tiene lo mejor para nuestras vidas. Así que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Decirle gracias. Señor, yo te doy gracias. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Santificarnos, apartarnos. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, yo te voy a seguir, Espíritu Santo, hasta donde me digas, lo que tenga que hacer. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y quiero leerte primera de Juan capítulo 2 verso 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque
Aunque a veces es cierto, nosotros queremos acelerar el trámite, queremos ya tener las cosas, ya queremos volvernos imparables, pero no le ponga freno ni acelerador a la voluntad de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es ahí meternos, adecuarnos en esa voluntad, en santificarnos, en ser agradecidos, en dar gracias. ¿Y sabe qué? Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta se va a cumplir en nosotros. No te preocupes, dice, el mundo va a pasar. Los deseos del mundo también van a pasar, pero usted y yo que hacemos la voluntad de Dios vamos a permanecer para siempre. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? ¿Cuál es mi tarea, pastor? ¿Sabe cuál es nuestra tarea? Meternos en la voluntad de Dios. Él te llamó a santificarte. Comencemos a apartarnos de las cosas que a Él no le agradan. Él te llamó a dar gracias. Ya no te quejes, ya no tengas quejabanza en tu vida, sino alabanzas, agradecimiento. Y tal vez estás viviendo momentos difíciles. Todos tenemos que atravesar momentos difíciles. ¿A quién no le viene el día malo? Pero la manera más rápida de salir del día malo es teniendo un corazón agradecido, es santificándonos. ¿Sabe qué? La mujer de Job le decía, maldecía a tu Dios por lo que te está ocurriendo. Maldecía a tu Dios, le decía. Y Job, aún en medio de esa circunstancia, en medio de la muerte de sus hijos, de la enfermedad que tenía, de la mujer que lo estaba tosigando, él dijo, aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Amén. En Él voy a esperar. Entonces nuestra tarea, ¿cuál es? Vamos a buscar esa voluntad de Dios, la que vemos, la que es visible en la palabra. En todo tiempo dar gracias, en todo tiempo santificarnos, en todo tiempo poder decirle, Señor, no entiendo, pero te voy a dar gracias igual. El Espíritu Santo nos mostrará y nos llevará. Él es nuestro mejor aliado. Viene a mi memoria y quiero terminar con esto. La historia de José. La historia de José es una historia incomprensible en sus principios. Pero cuando hay alguien dentro de la voluntad de Dios, siempre la victoria termina para usted y para mí, para el cristiano. Porque la historia de José es una historia desgarradora. Es una historia pareciera de injusticias. Pero como Dios estaba viendo que su pueblo pasaría años de hambre y que necesitaban a alguien ahí al frente. Pero cuando vemos el final de la historia de José, podemos darnos cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La Biblia dice que en el final, en Génesis 45, capítulo 4, entonces dijo José a sus hermanos, dice, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me envió. Hay cosas que hoy no vamos a entender, hay cosas que hoy no vamos a comprender, pero Dios, que mira el cuadro completo y que tiene una visión amplia, Él sabe a dónde nos va a llevar. Hermanos, yo solo quiero que podamos entender esto: santificación, agradecimiento y que hagas siempre el bien. Yo veo como 3 pilares en los que tenemos que apoyarnos, que son muy visibles en la palabra. Luego sí está la voluntad de Dios que tiene para cada uno, y tenemos que, ya es un trato personal con cada uno, y Dios nos dirige aquí, allá, de acá para acá, qué tenemos que hacer. Pero dentro de esa voluntad perfecta y agradable, yo creo en estos 3 pilares que son los que luego van a desencadenar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que no te olvides de santificarte todos los días, de apartarte todos los días. Si ves que estás caminando fuera de la voluntad, si ves que estás necesitando volverte,
Comenzá a hacer ajustes y volvete a Dios. Volvete a Dios, arrepentirte, pedirle perdón a Dios. No dejes de hacer el bien en todo tiempo. No importa que te hagan mal, no importa que te hayan hecho el mal. Igual, ¿sabe qué? Al que te hace la Biblia dice que si tu enemigo tiene hambre, que si tu enemigo tiene sed, dice que le des de comer y que le des de beber. ¿Para qué? Para que ascuas acumule sobre su cabeza y Dios te lo pague. No te canses de hacer el bien. No te canses de santificarte. No te canses de ser una persona agradecida, porque Dios tiene una voluntad buena, perfecta, agradable para cada uno de nosotros. Amén.